Amén. Pueden tomar asiento. Como decía, tenemos a la licenciada Zunilda Mercado, psicóloga. No, ayer hacíamos la introducción con muchos años de experiencia en esta área de asesoría, consejería, en su práctica psicológica, pero más que todo, como ella misma enfatizó y como creo que pudimos promocionar días atrás, es una mujer de Dios. O sea, lo que más la adorna a ella es que es una mujer que conoce a Dios, ama a Dios, ¿no? Y esa es la base de su sustento, de su testimonio y de lo que ella pueda Aleluya. sembrar en la vida de aquellos que se acercan a ella. Muy buenos días, Zunilda, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Para mí es un placer enorme estar aquí. Me siento honrada por cada uno de ustedes que están aquí presentes para escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para sus vidas. Porque es Dios que nos guía, Él es que dirige y sabe la necesidad que hay internamente en el corazón nuestro. Y Él suple esa necesidad. Él quiere suplirla. Es nosotros prestar oído a la voz de Dios y Él va a ministrar nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia. Quizás yo pudiera decir de entrada, Zunilda y Pastora Joyce, la palabra de Dios nos dice que hemos de alabar a Dios, ¿no? Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu. Siempre hablamos de que el ser humano es tripartito, ¿no? Y que hay estas tres áreas que componen al hombre: mente, alma, cuerpo. ¿Qué valor encuentra usted le da la palabra de Dios? Porque evidentemente la iglesia está movida por un tema espiritual, por un tema de eternidad, pero si hemos de adorar y amar a Dios con nuestras mentes y con nuestra alma, entiendo yo, está envuelta las emociones allí, ¿cómo entiende usted la palabra nos invita, ¿no?, a que nosotros tomemos cuidado, ¿no?, de nuestra mente y nuestra alma? Gloria a Dios. Muy buena pregunta. Miren, mis hermanos, como decía el pastor, nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, mente. Entonces el salmista, cuando dijo esto, sabe la necesidad que tenemos interna de cuidar este cuerpo de las tentaciones, de cuidar nuestra alma, que es, yo le llamo el almacén de los deseos del hombre, pero el espíritu, que es que se conecta con Dios, ese espíritu que siempre esté ahí conectado con nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nuestra mente pueda estar lúcida, pueda darnos emociones placenteras de gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Entonces, la manera de nosotros lograr esto día a día es llenándonos de su presencia. ¿Y cómo llenarnos de la presencia de Dios? Adorándole, alabándole. Como decía la pastora, este momento de adoración, de alabanza, no es solamente aquí en la iglesia. En mi casa, yo canto malísimo, feísimo. Hay un filtro celestial. O sea que, En una ocasión, le voy a contar esta breve anécdota. En una ocasión, cuando estaba pequeña, 14 años, había mucha música americana y nosotros los teenagers, ¿verdad? Queríamos cantarla y yo estaba en el patio de mi casa cantando y mi mamá salió corriendo y dice, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y yo, ¿qué pasó? Yo estoy cantando. Ay, yo pensé que tú estabas gritando que te sucedía algo. Pero el Señor, yo sé que los ángeles deben poner, ¿verdad?, su coro celestial cuando yo le alabo. Pero en mi casa yo alabo a Dios. Y cuando estoy en situación difícil, me meto en una habitación a mostrarle al enemigo que no está haciendo, que lo que está haciendo no le funciona. Porque yo estoy adorando a mi Dios. Usted levanta las manos y se vuelve medio loco.
ahí alabando a Dios y ahí Como hacemos con Messi. Y con, sí, ¿no? y el espíritu la agarra. Yo recuerdo que cuando mi niña de 24 años estaba chiquitita de 3 años, yo estoy en mi habitación y estoy adorando a Dios y sentí la presencia del Señor. Y ella tenía su pajoncito suelto y ella, ayeyuya, ayeyuya, imitando lo que su mamá hacía. Nosotros debemos adorar a Dios para sentir, por eso el salmista lo dijo en muchos salmos, adora al Señor, alaba su nombre, canta, porque lo necesitamos. Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, siendo agradecido a Dios, recordar, hacer memoria de las maravillas que Dios hace en la vida nuestra. Pastor, no puedo seguir. Así es, excelente. Y digamos, cuando yo pienso en la palabra de Dios, yo veo que es sumamente transparente. La palabra de Dios no solamente nos presenta todo lo bueno de los hombres y las mujeres que nos antecedieron, por lo menos en la era del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento que tenemos ahí redactado, nos es sumamente transparente la palabra de Dios, con tantos personajes y sus luchas mentales, sus luchas emocionales. ¿Puede usted quizás ayudarnos a comenzar a tocar algunos de esos ejemplos y qué sacamos de provecho o de aplicación para nuestras vidas? Porque al igual que nosotros, ellos tuvieron circunstancias difíciles, momentos que probaron su fe, que probaron su paciencia, donde tuvieron o pérdidas o encrucijadas difíciles. Y pues es en esos momentos donde se prueba nuestra solidez mental, nuestro recogimiento emocional. Y obviamente en la palabra de Dios vemos personas que se manejaron bien, personas que se manejaron fatal. ¿No? ¿Qué usted nos pudiera comenzar a decir en cuanto a lo que la palabra de Dios nos presenta de casos específicos, ¿no? Donde vemos un tema de orden mental y de orden emocional? Sí, nosotros vemos varios personajes bíblicos que tuvieron momentos de ansiedad, momentos de depresión, y uno de ellos es Elías. Yo sé que todo lo mencionamos cuando Elías entró en esa cueva totalmente abatido, pero podemos ver cómo somos nosotros los seres humanos en nuestras emociones. Elías no hacía nada que había pasado por un momento milagroso donde vio la gloria de Dios, cuando Dios respondió a ese clamor, y él fue bastante atrevido cuando ese holocausto no se complació simplemente de que pusieran la madera, sino échenle agua para que esto vean quién es nuestro Dios. Y Elías, por el simplemente de una demonia, es decir, porque eso era lo que era esta mujer, él se abatió porque ella dijo que lo iba a matar. Y Elías entró en esa cueva, pero vemos cómo el Señor lo sustentó, mandó ángeles. El Señor manda ángeles a favor nuestro. Lo único que la visión que Elías tenía y la estatura que Elías tenía espiritualmente, fue un hombre que no se le conoció genealogía. Era un hombre, ¿verdad? Totalmente de Dios entregado. Y este hombre fue sustentado porque él no quería, no tenía ánimo, no tenía deseo de alimentarse. Toda la característica de un depresivo. Pero vemos a Noemí también. Noemí en el libro de Ruth, es bueno que lo lean, es bien interesante este libro. Cómo esta mujer, por una pérdida, porque la depresión viene por muchos motivos, ella perdió a su esposo, perdió sus 2 hijos en poco tiempo. Ella cayó en un momento de dolor y lo podemos ver cuando ya ella entra a Jerusalén, que le esperan sus hermanos en su pueblo, que ella dicen, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara,
porque el Señor ha amargado mi vida. Y vemos después, más adelante, cómo esta mujer, cómo Dios obró de una manera especial, principalmente permitiendo que su nuera la acompañara a una ciudad que no era de ella. Ella dejó su familia, su parentela, y fue y la siguió a ella, a su país. Y como Ru fue de bendición, Dios permitió que la bendición que llegó a la vida de Ru fuera la bendición también de Noemí. Y podríamos mencionar muchos en este momento: Job, David, es decir, todo hombre de Dios, que al final la gloria de Dios se manifestó en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué somos nosotros, cada uno de nosotros? La obra de Dios, de sus manos. Como Dios creó a David, nos creó a cada uno. Nosotros tenemos el poder de orar y clamar a Dios y ver su grandeza manifestada en la vida nuestra. Es solamente atrevernos a creer, es la fe. Y la palabra es clara cuando nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando dudamos, no creemos en su existencia. Entonces, esas oraciones que hacía David tan efectivas, esas oraciones que hizo Noemí, las oraciones que hacía Job, son las mismas que nosotros podemos hacer y tener los mismos resultados. Ver los milagros de Dios maravillosos manifestados en nuestra vida. Ver a Dios exaltándote, levantándote allá del piso, no importa en el lugar que tú estés. Dios está dispuesto a levantarte. Solamente hay una parte importante, que es donde fallamos. Pacientemente esperé en Jehová, y él inclinó su rostro y escuchó mi clamor. Somos impacientes, no esperamos. Somos totalmente, queremos la cosa rápida, como la comida rápida, para tener mala digestión. Ahí es que radica el problema. Esperar en Dios. Su tiempo es perfecto. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Saben que siempre se dice que las crisis tienen siempre el potencial o de hacernos crecer o de totalmente desboronarnos, ¿no? O sea, y siempre hablamos, sonaría como un disco rayado cuando decimos el problema de esposo y esposa, el problema con los hijos, el problema laboral, el problema económico, el problema de salud, que son obviamente no las sombrillas principales y causantes de estrés, de ansiedad, no, de dificultad, de deseo de superación y de estabilidad. Las crisis, cuando tocan a nuestras puertas, siempre tienen el potencial o de atraernos a Dios o de alejarnos de Dios. Yo creo que that holds true, o sea, eso se mantiene muy en lo cierto en todas nuestras vidas. Pienso, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, que antes del Señor entrar en escenario, fue una voz que clamó en el desierto, preparando el camino, anunciando la venida del Mesías. Cuando se acerca a Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, yo debo de menguar para que Él crezca, no ponga sus ojos sobre mí, sino sobre Jesús. Él es la respuesta, Él es la provisión de Dios. O sea, claro en su momento de que Jesús was it, o sea, de que Jesús era la persona. Sin embargo, cuando su vida se entró en dificultad, ¿no? que lo apresan, lo meten en la cárcel, hay una amenaza de muerte sobre su vida, donde eventualmente pierde su cabeza, literalmente, ¿no? En ese trecho de estar preso, manda a sus discípulos a donde Jesús a pregúntale al maestro si él era el que había de venir o si esperamos a otro. Y muchos comentaristas siempre mencionan ese episodio como una fe que flaqueó, parecería ser, no, una fe que se vio cracked, no, una fe que se vio cuestionando
si realmente Jesús era la persona que iba a traer cosas buenas a nuestras vidas, o si se trataba de otro, porque las crisis, mis amados, tienen ese potencial, o de hacernos ver por encima de la neblina de nuestra dificultad y ver a Dios en medio de cualquiera que sea nuestra circunstancia, por adversa y difícil que sea, o realmente pueda atentar en contra de nuestra fe, donde nos pone a dudar de Dios, a dudar de Jesús, a dudar de lo que Él ha dicho. No, nuestra confianza en Él comienza a debilitarse, como quizás una Marta y una María, ¿no? Que eran una familia, esas dos hermanas, Marta, María y Lázaro, familia muy cercana a Jesús, pero cuando Lázaro de repente muere y Jesús no llegó a tiempo, y por fin cuando llega ya tenía 4 días de enterrado Lázaro, las hermanas expresan mucha frustración. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Una queja franca de parte de estas hermanas ante Jesús, y casi, almost with an attitude, casi con una actitud, ¿no? De caramba, tú eres el culpable. O sea, por tú no llegar a tiempo, mi hermano Lázaro ya no está entre nosotros. Sin embargo, Jesús tuvo paciencia. Jesús pudo ver más allá de su dolor, de su frustración. Y yo pregunto, Sunilda, nosotros que lidiamos con temas de distinta índole, cuando se nos muere un ser querido como Marta y María, cuando las cosas no nos están saliendo bien y uno dice, pero ¿valdrá la pena realmente profesar esta fe en Cristo y depender de Cristo cuando antes, cuántas veces no escuchamos personas decir, cuando yo no estaba en el Señor, me iba mejor, ahora que estoy en el Señor, los palitos se me están cayendo encima? Yo pregunto, ¿vale la pena uno aferrarse a su fe? O sea, ¿cómo uno puede lidiar con esos momentos de crisis que quieren atentar en contra de Y nuestra yo fe? tengo una preguntita en base también a lo que el pastor está diciendo. ¿Cuáles factores provocan en nosotros o desbaratarnos? Y yo sé que hay factores que se habló ayer, los factores de nuestras vivencias, de nuestra niñez. Vamos a decir, yo en mi trabajo pastoral, que es parecido al trabajo tuyo de psicóloga, eh, a veces uno trabaja con personas que uno siente que le da más trabajo perdonar, soltar, eh, que a veces el pastor ha predicado acerca del perdón, la importancia de perdonar, soltar, y yo tengo una cita agendada con alguien el lunes que escuchó el mensaje, que yo he sabido decirle, ¿tú escuchaste el mensaje del domingo? Y es un asunto como que no se entiende, es como que no podemos entender las verdades bíblicas. ¿Por qué tú piensas que eso se da en algunos de nosotros? Sí, voy a empezar con la pregunta del pastor. Fíjense, ayer hablábamos de 3 sentimientos que se da y todo inició allá en el huerto del Edén, que esos 3 sentimientos son parte nuestra, está en nuestro ADN, no importa, ¿verdad?, nuestra raza cultural, en la creación del hombre se dieron esos 3 sentimientos allá: miedo, vergüenza y culpa. Ahora bien, cuando nosotros caemos en una crisis, lógicamente lo que somos sale automáticamente. Las crisis provocan miedo y muchas veces sentimiento de culpa, porque las crisis a veces las provocamos nosotros por acciones, descuido, son consecuencia a nuestras acciones, ¿verdad?, que hacemos, las decisiones que tomamos o cosas, hechos que se dan y nosotros no lo evitamos. Entonces, al eso, al ese sentimiento de miedo darse, ahí viene junto con el miedo, cada uno de estos 3 sentimientos que son primarios, se desatan una serie de emociones de esos mismos sentimientos. El miedo crea duda. Cuando el miedo es importante, pero muchas veces es irreal. El miedo es importante porque nos aleja del peligro. Entonces, cuando estamos corriendo con un perro atrás,
hay la duda de si el perro me va a agarrar, me va a morder o no, yo me voy a poder escapar. Entonces, en la crisis, en el momento de crisis, hay duda de que, ¿qué pasa? El perro me está agarrando y Dios no hace nada. Pero sigue corriendo. Es correr. El caso tuyo es correr, sigue adelante. Entonces, en el caso de las crisis, mis amados, es sacar no esos sentimientos, no permitir que esos sentimientos primarios arropen su mente, su corazón, sino la base que usted tiene en el Señor. Y si no la tiene, fájese a buscarla porque es su salvavidas. Tenemos que agarrarnos de Dios. Haga memoria, ahorita le expresaba de las cosas en que Dios lo ha sacado a usted, de dónde usted viene, qué ha sucedido en su vida, los milagros que Dios ha hecho. Un jovencito de 14 años puede tener memoria de lo que Dios ha hecho. Porque mis hijos me decían, mami, oré para este examen que era tan difícil y me fue bien. Eso es un milagro de Dios. Porque no es que usted se prepare, es que en ese momento usted tenga la habilidad de llenar correctamente lo que usted memorizó. Entonces tenemos memoria. Vamos en el momento de crisis, sacar esas memorias, pensar en la grandeza de nuestro Dios, lo que ha hecho en mi vida, fortalecernos ahí. Tiene que aumentar sus momentos de oración. Salir de las crisis victoriosamente sin caer en la duda. Y como me dijo a mí una paciente, yo estoy enojada con Dios. Para no caer en esa situación, tenemos que aumentar nuestra oración, nuestro momento de alabanza, nuestro momento en la presencia de Dios, llenarnos de lo que nos va a ayudar a salir de la crisis para nosotros salir victoriosos de ella. Porque si no, vamos a claudicar. ¿Qué provocan las crisis? Ansiedad. La crisis nos pone rapidito. ¿Qué es la ansiedad? Ese estado de desasosiego, de un estado de que hasta la respiración es, no respiramos como debe ser. Entonces, como tenemos respiraciones cortas, estamos ahogándonos y rápido, y todo tiene que ser rápido, y lo que se mueve al lado de nosotros, no pensamos rápidamente. Entonces, el estrés nos abruma. Y la crisis se aumenta. Y la cosa dura mucho tiempo, el problema nuestro de esperar. ¿Y qué pasa? Fácilmente comenzamos con un momento de tristeza apagado. Después de una ansiedad fuerte, un estrés fuerte, el otro paso es la depresión. La depresión, caemos, pero ¿para qué? Cuando usted comience, óigame mi hermano, cuando en su mente comience a generar preguntas de que, ¿y valdrá la pena yo luchar tanto? ¿Y esto vale la pena? Yo que trabajo tanto, y yo que me he dedicado tanto, y yo que vivo una vida, y yo oro, y yo ayuno, y yo hago esto, y no veo a Dios. Dios se aparta de mí, ¿vale la pena esto? Cuando usted comience a hacerse esa pregunta, póngale asunto a eso, que la depresión está ahí pegadita. Usted está pasando por una depresión leve, que es la primera etapa, y ya usted sabe, por ahí se incapacita total y completamente. Pastora, olvidé un poco su pregunta, me disculpa. Te hice la pregunta de por qué se dan casos donde otras personas se zafan con rapidez, pero otras personas pueden, Recordé. tú estás hablando, pueden ser gente de oración,
pero están como dando vuelta en un espiral. ¿Qué factores puede ocasionar eso? Fíjense, hay personas que nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad. Y hay personas que aman mucho lo que ellos son, lo que ellos son. Y dicen mucho, hay pacientes que me dicen, yo soy así, con mucho orgullo. Y mi mamá era así también. Y mi abuela, nosotros la familia, y dicen ese apellido así, con mucho orgullo. Somos así. Nosotros no hay quien nos pise la raya porque si no, dominicana eso se oye mucho. Yo me imagino que aquí no. De una manera más suave. Sí. Tenemos pelo en la lengua. Sí, ajá, yo no tengo pelo en la lengua. Tengo la mecha corta. Exactamente. Entonces, ese orgullo a lo que ellos son, lo primero que el Señor nos manda es a que dejemos eso de un lado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nueva criatura soy. Entonces, ese orgullo, ese que yo soy, ese tener control de todo, yo digo que eso es falta de fe. Óigame, mis hermanos, no tenemos control de nada, en absoluto, de nada, de nada. Usted planifica, lo pone en las manos de Dios y Dios obrará según su voluntad. Porque hay personas que se le hace difícil recibir la consejería y hasta la terapia. Y personas que ellos mismos se abandonan y dicen, ay no, yo no voy a poder porque es que usted me dice cosas que no son. Hubo una hermana, no está en la iglesia, que yo caminaba con ella a las 3 de la mañana, me llamaba, le daba ataque de ansiedad, vamos a respirar, vamos a orar, caminando con ella. Caminé por mucho tiempo y ella me dice a mí al final, me dice, ay pastora, a mí me da pena con usted, pues yo la tengo de mojiganga. Pero es así. Y está en el mundo. Es Sí, como sí. tú tratas de ayudar al otro, pero la pregunta que yo estaba haciendo, ¿qué son esos factores que... Ese tipo de persona antepone su yo, lo que ellos son, ante su circunstancia. Es decir, yo actúo así, así es que me gusta. Y esa persona, hay una palabra correcta, que es muy dominicana, hay que soltarla en banda. Drenan, destruyen, pero ellos no quieren ayuda. Ellos quieren seguir siendo lo que ellos son. Entonces, ese tipo de persona, con mucho amor, uno lo tiene en sus oraciones. Uno ora por ellos porque son hijos de Dios, por creación. Pero uno tiene que soltarlo porque ellos son instrumento del mismo Satanás. Óiganme, son instrumento, mi pastor dice, del diablo. Porque es más claro. ¿Para qué? Para acabar con la buena voluntad de la persona que lo quiere ayudar. Porque ellos quieren ser ellos. Pues siga usted siendo como usted y que le vaya bien, que Dios lo acompañe. No se puede luchar con ese tipo de Y cosas. déjame decirte que a veces es difícil, para mí, tú estabas compartiendo ayer que para ti es más fácil trabajar con una persona con valores, con cristianos. Yo me he sentido al revés. Yo prefiero trabajar con una persona que no tiene a Cristo porque son más receptivos. Porque cuando tú estás trabajando con alguien que comienza a tirarte versículo bíblico, es como, es lo que tú estás diciendo, ahí hay un orgullo totalmente impenetrable y no podemos crecer así. Hay personas que usan la palabra para contienda, ¿eh? Y tienen unos versículos así, sacados así, con pincelada, pero no leen el contexto, ¿eh? Que nada que ver, porque si leen el versículo anterior y el versículo después, le dice por qué eso, En pero Dominicana no. se dice lo alamos por los moños. Sí. Los versículos. Ellos sacan esos versículos estratégicos
a su favor, pero para perdición, porque no debemos contender ni para ministrar la palabra. Así es. La mente es compleja. La psicología estudia los procesos mentales. Yo sé, de paso, usted y yo estudiamos en el mismo lugar, pero tema para otro día. Los, la mente es compleja, sumamente compleja. O sea, realmente el que se pone a ver cómo opera el cerebro humano, cuán maravilloso, cuán central es a la persona, inclusive un tema teológico para otro día, que cómo en el cerebro se centra las emociones, el famoso corazón que no es lo que está latiendo en tu pecho, no, o sea, todo lo que uno es está centrado en esa masa que está en el cráneo. O sea, ¿qué usted nos dice con respecto a los pensamientos? Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12 que nosotros seamos renovados en nuestras mentes o en nuestro entendimiento. ¿Cómo es que nosotros, según nuestra programación, digamos, desde el vientre de nuestra madre, toda nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra vida adulta, cómo nuestros procesos mentales pueden ser sometidos a los pies del Señor? Porque el cerebro es tan traicionero, ¿no? Porque se alimenta por los sentidos, y obviamente hay un factor de asimilación de lo que uno ve, de lo que uno escucha, de lo que uno siente. ¿Cómo uno lucha para que realmente nuestra mente esté bajo el dominio del señorío de Jesús? Porque me parecería a mí, por el consejo de tapa a tapa en la palabra de Dios, que it all boils down to, o sea, todo se resume en la capacidad del ser humano de tener la mente de Cristo, que es otra cosa. O sea otra invitación que nos hace la palabra de Dios, que gocemos de la mente de Cristo, donde dice inclusive el profeta de antaño, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Como uno, como personas y como creyentes, podemos encaminarnos a que nuestra mente no nos traicione, a que la mente no se doblegue, a que nosotros podamos realmente fijar los estándares, la persona, los valores de Dios, para que eso nos haga hombres y mujeres más fuertes, más firmes, más objetivas, ¿no? y más dados a agradar a Dios en nuestro día a día. Fíjense, yo voy a hablar de un tema que conozco poco, pero el poquito que conozco muy propicio para usarlo como ejemplo. Es la tecnología. Cuando la computadora, usted compra una computadora en cero, ¿verdad? Y ahora se usan las laptops y eso, pero usted empieza a esa computadora llenarla de información. Usted va a llenar esa computadora de cosas que para usted son importantes. Porque muchas personas dicen, no, yo hago eso, pero eso no significa tanto para mí. Sí, pero usted está llenando su disco duro, ¿qué se llama? Su memoria, de esos eventos que usted se da permiso de ir, de esas prácticas, de esas pornografía y cosas que usted se da permiso de ver, de esos ambientes desagradables, esas conversaciones que la palabra dice que en las muchas palabras hay pecado, sí. Entonces esa chismosería, todas esas cosas que hacemos a diario, es lo que va alimentando nuestra mente. Nosotros sacamos nuestro momento de oración, sí, y pensamos que en esa oración ya recibimos un lavado, como ir al baño, bañarse, después de un día muy sudadito, usted sale limpio, pero la mente no es así. La mente va a tener memoria de sus vivencias, de lo que usted hace. Mucha persona dirá, pero
wow, después que yo me convertí, yo dejé todo eso fuera de mí. Bueno, ahí el Señor hace una limpieza rotunda. Si usted no practica más esas cosas que usted hacía antes, el Señor ahí rompe con eso. Y aunque usted tenga memoria, ya esa memoria no le hace efecto. Aunque vengan esos pensamientos, mira tú orando, porque el enemigo es estratega. Él sabe que usted se fajaba a ver sus situaciones raras y él le va a traer a memoria. Y tú di que orando y tú no haces esto y esto. Pero ya usted está fortalecido en Cristo. Usted sigue orando y dice, te reprendo, Satanás. Yo soy una sierva de Dios. Y usted sigue orando con esa misma entrega. Entonces, nuestra mente tenemos que cuidarla, mis amados. Hay programación en la televisión que debemos cuidarnos. Yo no soy RT, yo soy una persona, RT decimos nosotros, Rajatabla. Radicales, radical, así, rajatabla, como dice de que el la pastor. televisión es la cajita del diablo. Sí, Sí, no, como decía el hermano. Realmente no, nosotros podemos distraernos, venir al cine, pero tenemos que ser selectivos. Tenemos que tener cuidado. Ahora mismo se están promoviendo cosas de doble sentido, se ha percibido espiritualmente. Lo que usted ve que no le conviene, no se ponga que está de moda y tengo que ir al show ¿de qué? De esto que cantan, no sé cómo es. Usted me pone en una tarima a Bad Bunny con 5 veces. Yo no sé decirle quién es Bad Bunny. Honestamente. Miren, le voy a decir Porque lo algo. confundo con Maluma siempre. Le voy a decir una cosa que es una realidad. Así como nosotros levantamos un grupo de oración, de intercesión, para que un evento cristiano, el Espíritu de Dios se mueva en ese evento, asimismo esa persona tienen un grupo intercediendo. Ustedes saben quién, ¿verdad? El que le dio esa fama. Y todo el que está en ese lugar está recibiendo ese ambiente, esa influencia, ese poder demoníaco. Y usted simplemente fue a escuchar el bum, 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 y todo eso disparate y toda esa cosa tan, Como diría mi mamá, el güere güere. sí, que no tiene sentido, que no tiene sentido. Yo no estoy en contra de que usted un momento con su pareja escuche discúlpeme pastor, porque No, está bien, una Sí. José José. pastora, miren, el Buki, A ella le gusta el aprendiz. Yo no sé cuál es esa. Ellos saben cuál es. canciones que emiten romance, que la inspiran. Usted ve a su esposo ahí y usted dice, wow, todavía el hombre está, porque esa canción lo motivó. Eso no es nada. Pero eso, y toda esa cosa, y sí, síguela ahí, no sé. Eso se va a patentizar aquí. El brrr. O sea, eso va a ser un coro aquí. Bueno, mis hermanos, nuestra mente debe estar sana. Nuestros pensamientos son producto de lo que hay internamente en nuestra memoria. Tenemos que ser, la palabra dice, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que sea de En esto buen pensar. nombre, en eso pensar. Hay gente que vive pensando mal del otro, esa es otra cosa. ¿Tú viste lo que hizo? Eso lo hizo por esto y esto y esto. Y digo yo, Especulamos. ¿y cómo tú sabes que fue por eso? ¿Tú leíste su memoria? A lo mejor no fue por eso, porque pudo haber sido por esto, esto y esto. Es decir, Y vamos, es como yo digo también,
el ladrón juzga por su condición. Claro, Si tú claro. eres mentirosa, y eso yo se lo digo mucho a la gente aquí en la congregación, si tú eres mentiroso, tú vas a pensar que todo el mundo es mentiroso. Si tú eres infiel y cuernero, tú vas a decir, no, todos los hombres son, no, no todos los hombres son así. Entonces, por eso uno tiene que tener esa limpieza y esa pureza, como dice la palabra, para el puro todo todo es puro. Eso lo hace, esa renovación que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Mis hermanos, y qué bueno es caminar en esa sanidad mental, donde tú no Gloria estás a Dios. pensando que el otro está diciendo esto por esto, y que eso es basura, eso no arrastra al piso y no nos deja volar a las alturas que Dios te quiere llevar. Todas esas son amarras del diablo para tenernos atados. Así es. Así es. Eso es. Quisiera hablar un poquito sobre ansiedad, ¿no? Que yo pienso que todos, un día yo me recuerdo una persona hablando sobre ansiedad, decía, el ansioso se le cae el pelo. El ansioso come mucho y engorda. El ansioso, y yo nada más decía, yo le estoy pegando cotejo a todos. ¿Será que yo tengo un poco de ansiedad? Pero todos luchamos con ansiedad, si somos honestos, ¿sí o no? O sea, Sí, sí. la ansiedad nos toca a la puerta a todos y con bastante frecuencia, ¿sí o no, hermanos? Seamos honestos. Ahora, el punto está en cómo manejamos la ansiedad. O sea, la ansiedad producida por los eventos que rodean nuestra vida, tenemos siempre una de dos. O dejarnos, ¿no? Como el río que viene a mil, no, nos dejamos arrastrar río abajo por el overwhelming, la sobrecogedora sensación de pensamientos y temores y demás, o tomamos control de nuestras emociones. Por ejemplo, Pablo le escribe a los filipenses, un muy conocido pasaje, que ayer lo citamos en el taller, Filipenses 4, del verso 6 en adelante, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De eso se trata y eso queremos, ¿no? Que nuestros pensamientos estén en paz, guardados en Cristo Jesús. Que las cosas que me producen ansiedad don't gain the upper hand. O sea, no me logre tumbar el pulso, no logre sobrecogerme, sino que yo pueda keep it in check, que yo pueda mantenerlo no sujeto a mi dependencia de Dios. ¿Qué usted nos puede decir con respecto al manejo de la ansiedad? Que todos los días, cuando resolvemos una ansiedad, surge otra ansiedad. Es como que no salimos de algo que provoca ansiedad. ¿Qué podemos hacer para nosotros fortalecer este llamado que nos hace la palabra de Dios? Sí, fíjense, el estrés, ¿verdad? Es cuando nosotros nos llenamos de muchas cosas que queremos hacer. Nosotros ponemos tiempo, límite, tenemos exigencia de que las cosas sean muy excelentes. Cuando nosotros nos llenamos de ese estrés tan fuerte, después del estrés viene la ansiedad. Y después de la ansiedad, la depresión. ¿Qué pasa con la ansiedad? Bueno, es abarcar demasiadas cosas juntas. Nosotros las mujeres principalmente somos las que más ansiedad manejamos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una capacidad, su cerebro tiene la capacidad de hacer muchas cosas a un mismo tiempo. Tenemos esa capacidad que los hombres no la tienen. Por eso nosotros decimos Y tú. no se ponga guapo. Sí.
No, pero eso es una bendición, Es la una de los bendición, hombres. claro. Sí. Claro. Y para nosotros las mujeres, porque nos aterrizan también. Exactamente. Entonces, nosotros decimos mucho al hombre, no, porque tú lo estás cogiendo muy suave, mientras hay que hacer esto, 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 Uy, esto, esto, Eso, esto, esto. eso, es el pan de cada día. Y el hombre está haciendo una cosa, ¿verdad? Pero la hacemos bien. Ah, no, excelente. Y la mujer está haciendo 5 y muchas son tan campeonas que hacen 10. Entonces, ese pulpo haciendo todas esas cosas para manejar el cerebro y que los hijos, entonces queremos ser controladora. Ay, Alabado sea Dios. queremos controlar lo que el hombre está haciendo. Esa es otra cosa. Supervisando y tú lo estás haciendo bien. Digo, pero mujer, Y déjame. queriendo que lo haga como uno lo hace. Sí, porque no es que el hombre no lo está haciendo bien. Él lo está haciendo bien según Hay su otra concepto. reunión allá afuera. No, o sea, gloria a Dios. se están poniendo de acuerdo allá afuera. Si están dentro del tema, muy bien. Por la Dice, reunión. ¿tú ves lo que ella está diciendo? ¿Tú ves? Sí, Te lo dije. sí. Entonces, este hombre hace algo. Yo hablo mucho sobre eso, cómo funciona el cerebro de la mujer y el hombre en cuando me ha tocado dar conferencia de parejas, porque es muy gracioso cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer. Entonces, este hombre cuando termina eso, él hace la otra cosa, ¿verdad? Pero lo hace bien, es cierto, lo hace bien. Nosotras hacemos cosas a media. Vamos haciendo esto a media, porque mentira, no podemos hacer muchas cosas a un mismo tiempo. Tenemos la capacidad y la destreza, pero no nos queda totalmente bien. Entonces hacemos una y vamos corriendo a hacer la otra y vamos corriendo y vemos al hombre en su computadora y le decimos, ¿y tú qué estás haciendo? Muévete, párate. Pero tú me dijiste que revisara el programa, esto, yo estoy en eso. Sí, pero tú tienes demasiado tiempo. Entonces, déjame ver lo que tú estás haciendo. Mira, eso no va ahí. Voy a cambiar la cerradura de mi casa. Usted se está metiendo en mi casa sin darme cuenta. Entonces, En varias casas, oye. sí, eso que tú estás haciendo no va ahí, esto que el otro. Miren, yo dejo que mi esposo haga lo que le toca a él, quede bien o quede mal. Que él lo haga. Sí, que él lo haga. Y cuando lo pongo a hacer una diligencia, le digo, mira, esto, trata de hacerlo así. Él se le olvida la mitad, ¿verdad? Pero lo más importante, yo se lo escribo en el celular. Consulta el celular, mi amor, por si se te olvida. Yo te puse unos puntos. Pero cuando él llega y le faltó lo principal, por lo cual lo mandé al súper, le digo, bueno, mi amor, Se entretuvo. la receta va sin eso. Ya tú sabes, si no queda como pensábamos, fue que el elemento principal no lo trajiste. Pero respeto lo que él hace. Tenemos que respetar a Respetar, así nuestros es. hombres. Que Bien. Y con ustedes, Miguel. tenemos que respetar no solamente a los hombres, a los hijos también. Ellos tienen la buena voluntad de ayudarnos, pero a su manera, a su forma. Vamos a aceptarlo, vamos a recibirlo como bueno y válido. Que usted lo que está es cargándose, queriendo hacer, amargándose la vida. Entonces ahí es que viene la ansiedad. Cuando usted quiere sobrepasar su capacidad, cuando usted quiere controlar, porque hay hombres controladores también.
No es lo común, pero existen hombres, porque esas son características y rasgos de nosotras las mujeres. Exactamente, mi esposo es controlador. Mi hija, ahora ellos estaban en el interior y me dice, mami, Dios te guarde y te cuide, pero la vejez que te espera con papi es fuerte. Papi es muy controlador. Entonces yo le comentaba a mi hijo, a mí no me molesta porque si él quiere ser el protagonista del escenario, pues protagoniza, que yo estoy aquí recibiendo. Mis amados, es nosotros ser consciente de dejar que el otro sea como es. Nos casamos con el pensamiento de cambiar a la otra persona. Sobrepasa, error, nadie cambia a nadie. El único que cambia la mente de la persona, su corazón, es Dios. ¿Usted quiere que ese esposo cambie? Clame a Dios. ¿Usted quiere que su panorama cambie? Clame a Dios. Vamos a pedirle constante, Padre, un 911, que este hombre deje esa presión de ser tan ansioso. Vamos a clamar a Dios, porque con lo que usted diga, usted simplemente va a levantar contienda. Y asimismo le digo a los hombres, esa mujer controladora, clamen a Dios y dejen. Óigame, todo el controlador mete la pata. Porque mentira, no tiene control de todo. No lo tiene. Entonces, cuando comete el error, no vaya tan, mira, te lo dije, es que eso es lo que tú haces. No, usted lo mira, se sonríe y dice, pero no te preocupes, mi amor, que eso se soluciona. Es una galleta sin mano. El otro dice, wow, lo hice mal. Y ahí usted puede esperar. Discúlpame, sí, es verdad, yo debí de haberte dejado a ti que lo hiciera porque tú eres quien sabe. Mi esposo le encanta cocinar y a mí también. Vivimos como en eso de que, entonces yo cuando veo que él viene con el sazón, yo le digo, mi amor, ¿tú quieres terminarlo? Porque así, yo sé, tu cocina buenísima, a mí me encanta. No, hazlo tú. Digo yo, pues entonces pon el sazón en la despensa, por favor. Entonces, vamos a evitar la ansiedad. ¿Cómo? Evitando sobrecargarnos. No tenemos control de todo, como dijimos. El control no es nuestro, es de Dios. Haga paso a paso las cosas que usted puede. Hoy tenga orden de prioridad. Vamos a hacer una agenda. Yo tengo muchas cosas, pero yo manejo una agenda. Usted tiene una agenda, no ponga mentira, usted no va a poder visitar 10 personas. Ponga 5 nada más. Sea realista en la expectativa que usted tiene de las personas. No espere que la persona va a reaccionar como usted espera. No, que le agarre de sorpresa para que entonces usted no se llene de ese estrés. Si usted sabe que usted va a poner una persona que no es muy diestra en algo, espere falla. Y usted simplemente las falla, usted la completa. Vamos a tratar de trabajar en orden y esa ansiedad se va a poder evitar. Usted nada más se quedará en el estrés, pero un estrés manejable. Cuando el estrés sale de control, la ansiedad cae inmediatamente. Pero tenemos alma poderosa para evitar eso. Es solamente no querer ser el protagonista de todo. Trabaje de manera secundaria, eso es lo más cómodo, ¿eh? Trabajar tras bastidores, eso es comodísimo. El que está aquí enfrente está presionado. Entonces vamos a acostumbrarnos a eso y ahí vamos a evitar esa ansiedad. Y a veces es aún más terrible, y vuelvo y digo, cuando nosotros espiritualizamos esa ansiedad. No, es que Dios me ha llamado a hacer y a darme por las almas, que esa fue una narrativa por muchos años en nuestras congregaciones. Y Dios no nos ha llamado a hacerlo todo. Dios tiene
cosas específicas. Nosotros nos metemos en cosas que Dios no nos ha llamado. Así mismo. Y ahí viene lo que tú estabas compartiendo, donde caemos en depresión. Yo sé que el pastor estaba buscando personajes bíblicos, pero mis hermanos, poniéndolo, porque tú puedes decir, pero que no estuvimos en esa época. Yo que amo a Dios, que amaba al Señor, yo entré en un proceso de depresión. Eso yo lo he compartido en los encuentros de mujeres, porque a veces nosotras nos sentimos que somos la mujer maravilla, o a veces hay hombres que se sienten que son el Superman y nosotros no lo somos. Y ahí viene ese deterioro donde uno comienza a culpar al Señor y lo justificamos. Señor, pero yo que todo lo hago por ti, que te amo. Y el Señor diciendo, no, pero que yo no te he mandado a hacer ese tipo de cosas. Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma. Así es. Amén. Quiero en los últimos 10 minutos antes de cerrar, eh, cerrar con esta nota. Por ejemplo, vemos en la palabra de Dios hombres que estaban bajo tanto estrés, bajo tanta ansiedad, quizás en un estado anímico depresivo, que hasta desearon la muerte, ¿no? Es el caso, digamos, de Job, es el caso del mismo Elías que usted mencionó al inicio. El Salmo 88, hay un salmo muy interesante, Salmo 88, que en el versículo 18 termina diciendo, me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos, la oscuridad es mi mejor amiga, ¿no? Para los que conocen la canción de Paul Simon de Sound of Silence, Hello Darkness, my old friend. O sea, yo no sé si Paul Simon sabía de ese texto del Salmo 88, pero es a veces como que uno está casado o muy amigo de la oscuridad. ¿Qué esperanza? Porque yo creo que si algo el Evangelio trae a nuestras vidas es esperanza, mis amados. Que no importa cuán oscura esté tu vida, hay esperanza en el Señor. Elías estaba en un lugar muy oscuro, había esperanza en Dios. David estaba en un lugar muy oscuro, había esperanza en Dios. El salmista estaba en un lugar muy oscuro, había esperanza en Dios. ¿Cómo juega la persona de Dios y este concepto de esperanza? ¿Cómo se hace aliado de nosotros cuando lo que sentimos es que la oscuridad es nuestra mejor amiga? Cuando sentimos que estamos sentados en un charco de lágrimas, en una cama, una alfombra de cenizas, donde el mundo se nos ha venido abajo, sea maritalmente, sea económicamente, sea tu salud, como Job, que deseó la muerte también. O sea, ¿qué nos dice la palabra de Dios y cómo nosotros podemos aferrarnos a esa esperanza? Dicen por ahí que la esperanza es lo último, pero realmente, ¿no? Porque ¿cuántas personas no terminan en suicidio? Inclusive usted compartió un testimonio ayer de alguien conocido suyo. Nosotros hemos Y conocido un pastor evidentemente que nosotros se hemos conocido suicidó. personas que están suicidas, pero no porque eran pastores, porque suena más trágico que hayan sido pastores. Pero ¿cuántas personas, no? Normal Joes, o sea, se quitan la vida porque no saben lidiar con sus temas, con sus problemas. ¿Cómo la esperanza en Cristo incide en nuestro diario vivir? Sí, primero yo quiero tocar algo referente a cuando la persona está en ese estado. Ya ahí hay una depresión aguda, una depresión que necesita cuidado. Debemos buscar acompañamiento. Es sumamente importante cuando la persona ya en su mente cada día está agonizante del dolor, porque la depresión causa un dolor de tristeza agudo, cuando la persona ya no desea la vida y todo es gris y oscuro. Yo tengo una paciente que me dijo, ella salió de su depresión, gloria a Dios, y me dice, ella trabaja en un edificio, un 10º piso, con un ventanal grandísimo. Y después que ella salió, me dijo, increíble, yo no veía los colores del paisaje que se veían por la ventana. Miraba hacia afuera y veía todo gris. Me iba al firmamento y no veía los colores, es decir, la visión cambia.
nuestro cerebro cambia la manera de ver las cosas y sentirla. Hay un dolor que se desea la muerte como una salida a eso. Entonces, en ese momento es sumamente importante buscar ayuda. Se necesita ir a un psiquiatra. Se necesita acercarnos a nuestra familia, alimentarnos del amor familiar. Se necesitan terapias psicológicas que me ayuden a cambiar mi visión de las cosas. Y necesitamos sobremanera, y no por mencionarlo de último, es lo menos importante, debe ser lo primero, es arrinconarnos, porque nosotros lo que tenemos deseo es de meternos como debajo de una mesa o de una silla, donde sea. Óigame y diga solo Jesús, 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 porque no salen palabra interna de nosotros. El dolor ocupa nuestra mente, nuestro sentido, nuestro corazón, todo nuestro ser. Entonces, los pacientes me dicen, pero es que cuando me pongo a orar, no me concentro, pues no diga palabra. Solamente mencione a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús para liberar, para restaurar. Ponga alabanza y arrincónese, llore, haga lo que tenga que hacer y diga Jesús, Jesús, Jesús. Hay un testimonio de un hermano que estaba en ese estado, quedó totalmente en la ruina, le pasaron situaciones trágicas, su familia lo dejó y en un momento así, él decía que se arrinconaba en una esquina de su casa y decía Jesús, Jesús, y todos los días hacía lo mismo. Y un día él escuchó esa voz suave y dulce que le dijo, Juan, aquí estoy, yo soy Jesús. Y él dice que en ese momento, la voz nada más cambió su mente, su corazón y entró en él la esperanza. Le inyectaron esa energía que él necesitaba. Y él dice que le dijo, Jesús, tú me has escuchado. No escuchó más la voz, pero solamente escuchar su nombre. Escuchar que Jesús le dijo, yo estoy aquí. Dice que eso lo restauró. De ahí se levantó, se bañó, que tenía varios días que no se aseaba. Se llenó de energía. Y dice, y me sané de la depresión automáticamente. Porque Jesús es nuestra esperanza, Él es nuestro sanador. Jesús es quien sana los corazones heridos. Jesús es quien sana nuestra tristeza, nuestros traumas, nuestro sentimiento de dolor. Jesús es quien tiene el control de nuestra vida, no somos nosotros. Y cuando Él ve que en esos momentos recurrimos a Él y nos apoyamos en Él, Él te responde, Él te sana, Él te cambia. Así que vamos a darnos esa oportunidad de clamar a Él y la esperanza se va a renovar en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Rey. Estamos muy agradecidos de la licenciada Zunilda Mercado, su tiempo ayer con nosotros en esta mañana. Hermanos, así es, necesitamos apoyarnos, fortalecernos en Jesús. Como decía anoche, el salmista decía, el Señor está cercano a los quebrantados de corazón. Si por alguna razón estás pasando por un trecho donde estas cosas están tocando a tu mente y tu mente está vuelto un torbellino, refúgiate en el Señor. El Señor está a la mano, ¿no? Clama a Él. Ciertamente Él
te va a responder. Es como dice Isaías, ¿no? Que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿no? En Él persevera porque en Él ha confiado. Confía en el Señor. Parquea tus pensamientos en la presencia del Señor, que Él te va a ayudar. Y mañana el sol va a brillar de nuevo. Y mañana te anotarás otro testimonio una vez más, como decía el salmista, de no haber estado el Señor con nosotros y narra un episodio, y de no haber estado el Señor con nosotros y narra otro episodio. Esa es la vida nuestra, hermanos, que llegamos a muchos mares rojos, ¿no? Y el Señor los abre, nos saca camino, nos ayuda a pasar las dificultades y nos anotamos un testimonio más de su fidelidad. Así que abracemos la fe que es en Cristo. Démosle otro fuerte aplauso a la licenciada Zunilda.